Ya, a ver, comunica, por favor. Hola, 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 hola. ¿Qué? No sé cómo se hace. Dije acá. Me imagino que tendría que ser uno de. ¿Sí? ¿Mm? ¿Por qué no? No pasa nada si está así. Yo lo veo. Sí, se ve así. Está bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Está bien. Ok. Ya. Ok. Listo, listo, listo. Iniciando justamente ahora nuestra charla número 19, ¿ok? El cual vamos a hablar sobre un tema bastante importante. A diferencia de otros temas que hemos hablado regularmente, aquí vamos a hablar sobre un trastorno neurodegenerativo, ¿ok? Vamos a dar lo que son unas pequeñas pautas. En el momento, de todas maneras, le voy a brindar lo que son el tema del índice. El tema principal es mantener la mente activa y prevenir el Alzheimer, ¿ok? Existen algunas personas que quizás conocen como tal esta palabra, pero quizás lo tienen asociado a una sola cosa que no es así, y lo vamos a descubrir el día de hoy, ¿ok? Tenemos los siguientes puntos. Tenemos lo que es, vamos a encontrar lo que es la pequeña definición, una definición un poco más amplia de lo que vendría a ser lo que es el Alzheimer, ¿ok? También vamos a verificar lo que son sus causas, también vamos a ver si realmente existe una causa aparente, si es neurológico, si es hereditario, o si existen lo que son factores externos, ¿ok? También tenemos como tal en cómo se diagnostica más que nada en personas mayores, porque como tal esta enfermedad se causa únicamente en lo que son personas mayores, ¿ok? También vamos a brindar lo que son hábitos recomendados para la prevención del Alzheimer. Eh, Cabe destacar aquí que cuando estamos mencionando lo que son hábitos recomendados, no necesariamente tiene que ser para alguien que tenga la enfermedad, ¿no? No, simplemente va a ser como que un medio informativo que te vamos a estar brindando a la par para que ustedes se puedan estar nutriendo si es que tienen alguna familiar, algún conocido, ¿ok? O quizás también puede servir si en algún momento sentimos que si ya somos una persona de edad, sentimos que tenemos alguno de estos efectos, ¿ok? También vamos a brindar lo que son tratamientos, que como menciono, no únicamente son para personas que tienen enfermedad, sino para ayudar. Y también unas breves conclusiones que vamos a estar dando o aportando como tal. ¿Ok? Listo, a ver, continuamos. Entonces, vamos a dar una pequeña definición simple, ¿ok? El Alzheimer como tal es una enfermedad, ¿ok? No es que sea un trastorno, no. Es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué se refiere con neurodegenerativa? Que afecta únicamente al cerebro, o sea, que es una enfermedad del cerebro, ¿ok? Y muy grave, ¿ok? Es realmente muy grave y es conocida, ojo, aquí vamos a darle un hincapié, que es muy conocida por las pérdidas de memoria que provoca, ¿ok? Como concepto básico, que es lo que nos ha resumido acá, la enfermedad del Alzheimer se basa mucho en lo que es pérdida de memoria, o es como la gente lo cataloga, ¿no? Piensan que únicamente ocurre cuando preguntas a alguien a una persona y al momento se olvida. Es muy diferente a que yo estoy aquí parado e intente recordar algo de hace unos días y no pueda. No, no es lo mismo que el Alzheimer. El Alzheimer simplemente se puede basar en diferentes contextos y también tiene su grado en base a qué tipo puede ser el Alzheimer, ¿ok? Porque así como también hay bajo, también hay graves, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es muy diferente a alguien que se olvide algo de ayer, por ejemplo, a alguien que se olvide algo de hace unos días, a alguien que tiene la enfermedad. Alguien que tiene la enfermedad simplemente no va a recordar nada. Va a quedarse como que en un bucle, vamos a decirlo, como una burbuja, y solamente va a tener recuerdos de ese momento. Puede ocurrir en cualquier momento. Imaginemos que alguien que ya está entrando a los 70 se olvida quién es su hija, se olvida quién fue su papá, se olvida qué fue lo que hizo ayer, qué hizo hace unos minutos, se olvida de la persona con la que esté hablando. Y ojo, esto es únicamente cuando estamos hablando de afección, cuando está afectando lo que es el tema de la memoria, ¿ok? No tiene nada que ver con que es una parte normal del envejecimiento, no. No vamos a pensar de que si yo llego a cierta edad, como a los 70, que es donde normalmente se da esta enfermedad,
voy a tener Alzheimer. No, esto se puede evadir, ¿ok? A la par de las cosas que vamos a brindar en un momento, que se va a brindar, perdón, para poder evitarlo, ¿ok? Porque no quiere decir únicamente de que yo llego a esta edad y, uy, si no hice estos básicos, no. Simplemente tienes que seguir una serie de pautas y ver que de alguna otra manera tu vida sea muy saludable. Pero claro, esto puede ser un poco más, más notorio o las posibilidades pueden aumentar si es que tenemos familiares que han tenido esto, dado que esto ya es de una manera hereditaria, ¿ok? Sin embargo, esto no quiere decir que vayamos a sufrirlo gravemente, sino que simplemente podemos existen tratamientos que a la par pueden ayudarnos a tener una vida un poco más normal, ¿ok? Esta enfermedad comienza lentamente y empeora con el tiempo. En algunas ocasiones se mantiene firme en un solo momento, pero hay momentos en los que en la persona en la que se muestra con el Alzheimer puede encontrarse en contextos en los que no puede estar bien en su vida diaria, por lo cual necesita de un acompañante, ¿ok? Las personas que sufren esta enfermedad no tienen que ser dejadas a la deriva pensando de que no solamente afecta a la memoria, no va a pasar nada, no, esto va a afectar a la vida como tal de la persona, ¿ok? Esto se va a caracterizar, o bueno, dando unos términos un poco más complejos, se caracteriza por la acumulación de depósitos anómalos de proteínas llamados betamiloides y tau en el cerebro, ¿ok? Como mencioné, todo esto está afectando al cerebro, ¿ok? Vamos a brindar unos pequeños datos que se brindan para los que son el Perú, ¿ok? Datos que se han recolectado. Se estima que en el Perú hay más de 200.000 personas mayores de 60 años con Alzheimer, ¿ok? En una comunidad urbana de Lima se halló una prevalencia de demencia del 6.95% y de esos casos la mayoría eran Alzheimer, ¿ok? Aquí nos menciona mucho el tema de la demencia, ¿ok? Que normalmente suele ocurrir también a personas que son mayores, ¿ok? Y que pueden ir a la par con los que son Alzheimer, ¿no? Que menciona aquí que el 6.95, que viene a ser la mayoría, tenían Alzheimer. Y otro dato también que nos brinda lo que es el MINSA, que es el Ministerio de Salud, nos menciona que durante lo que va desde el 2025 se han atendido cerca de 13.000 casos diagnosticados de Alzheimer en el país. Cuando nos dan estos datos, nos dan a entender de que como tal el Alzheimer no es tan común, por eso mencioné al principio que no necesariamente ocurre en personas que, vamos, llegan a una edad y necesariamente ya vamos a pensar que, uy, llego a esta edad y posiblemente vaya a tener esta enfermedad, Alzheimer, demencia, pérdida de memoria, pérdida de atención, degenerativo, la visión, la audición, no, todo eso se puede prevenir, ¿ok? Y todo, no digo que mientras más se prevenga antes, va a ser muchísimo mejor, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las causas que muchos a lo mejor se pueden estar preguntando? Aquí un dato que al igual que otras enfermedades, no hasta el momento, actualmente, no existe como tal una evidencia, ¿ok? Científica sobre una causa concreta, ¿ok? Pero sí se observan una serie de factores o contextos que puedan influir en ello. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente como tal va a existir un punto de inicio de por qué inicia esto, ¿no? O sea, por qué se está causando el Alzheimer, realmente se puede prevenir, imaginemos que alguien lo está previniendo y aún así le da, porque no se fijó que tiene antecedentes como lo que es el tema hereditario, ¿ok? Ahora, yo voy a brindar lo que son unas pequeñas factores, ¿ok? Que así como estos, igual existen más, ¿ok? El punto más importante creo que es el que por el más la persona, algunos tienen el miedo, es la edad, ¿ok? Y aquí un pequeño dato muy importante que vamos a brindar acá, que es como, vamos, que se podría tomar como un dato curioso o un dato real, ¿ok? La edad es el factor riesgo principal, está de por hecho, ¿ok? Dado que el cerebro ya no tiene las mismas neuronas, la misma cantidad de neuronas, no funciona correctamente, sin embargo, no quiere decir que no pueda vivir con eso, simplemente que no funciona igual que cuando tú eras más joven. Y la esperanza de vida, vamos, que es el factor de riesgo principal y la esperanza de vida. Ahora, en el caso de la mujer, es mayor que la del hombre, ¿ok? Esto hace que tenga mayor incidencia la enfermedad en el sexo femenino, ¿ok? Esto lo dicen más por el caso de las mujeres, por eso existen muchísimo más casos donde existe la mujer que tengan este tipo de lo que son enfermedades, ¿ok? Si sacamos porcentajes, la mujer es la que tiene más esta enfermedad, ¿ok? Ahora, otros factores son como el factores de riesgo cardiovascular, ¿ok? Aquí algo muy claro y creo que también podemos tomarlo como algo que debemos evitar, inclusive si yo tengo 17, 20 años, porque esto a la larga puede causar daños, ¿ok? Vamos a decirlo esto precisamente. Los que son los consumos excesivos de cualquier
cosas. No vamos solamente a meter alcohol, drogas o medicamentos, no, va a ser todo en general. Todo aquí influye demasiado porque todo en exceso hay que reconocer lo que es dañino, ¿sí? Todo el consumo excesivo. Nos mencionan el tema del alcohol, el tabaco, el colesterol alto, hay que cuidar mucho el tema de la alimentación, la tensión arterial alta, la diabetes, el sobrepeso y el sedentarismo, ¿ok? Quizás no conozcan mucho este término de sedentarismo, pero quizás inconscientemente lo hacemos. El sedentarismo es cuando pasas la gran parte o la mayoría de partes sentado, ¿ok? Sin hacer ningún tipo de actividad física, lo cual puede causar como otro tipo de enfermedades, diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, de respiración, todo, ¿ok? Ese es el sedentarismo. Pero ya conocemos la palabra. Estar sentado todo el tiempo no necesariamente es bueno, siempre hay que hacer actividad física. Tampoco te digo que porque te sientes 2 horas ya no te va a pasar, no. Simplemente hay que acompañarlo siempre de una actividad física o algo, siempre el cuerpo siempre se tiene que encontrar en movimiento, ¿ok? Hay que tener eso muy en claro. Esos son uno de los dos factores, sin embargo, tenemos otros dos más. Aquí algo que recalqué al inicio, que puede pasar sin que nosotros nos demos cuenta, que es la predisposición genética, ¿ok? Que nos menciona, ojo que todos estos datos que estoy mencionando son solamente factores, no hay una causa específica, como mencioné, no necesariamente es genética, porque puedes tener muchos familiares con Alzheimer y a ti no te da nada, no, ¿ok? Hay que tomarlo mucho en cuenta eso. Solamente son algunos factores que se pueden tomar en cuenta de lo que puede causar el Alzheimer, que no es que sea algo fijo, ¿ok? Entonces, nos menciona lo que es la predisposición genética, lo cual parece que podría existir un cierto de factor hereditario, ¿ok? Quizás uno de nuestros abuelitos ha tenido, quizás nuestros padres, quizás mi papá no tuvo, mi mamá tampoco, pero sus abuelitos sí, por lo cual, si ya está dentro del árbol genealógico, puede darse de igual manera, así tu papá o mamá no tenga como tal esta enfermedad, ¿ok? Traumatismos cráneoencefálicos que pueden ocurrir a partir de los 65 años, ¿ok? Si ocurre un traumatismo, puede ocurrir esta enfermedad, ¿ok? Muchas cosas a cierta edad hay que ser muy cuidadosos, por eso hay que cuidarnos desde antes. Y también lo que son los cuadros depresivos, que si llega a ocurrir antes de los 60 años, también pueden influir más adelante, ¿ok? Son cuadros depresivos que pueden ocurrir en cualquier momento, ¿ok? Entonces, tanto si nosotros somos el acompañante, debemos cuidar mucho a las personas, en este caso, de que si notamos que puedan estar en ese camino de pensar de que pueda tener esta enfermedad, como también si nosotros estamos en una etapa en la que nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestra salud mental, ¿ok? Eso es muy importante. Tanto como cuidas tu salud física, también tienes que cuidar tu salud mental. Ahora, ya les brindé lo que es el concepto, ya les brindé lo que son las causas, pero claro, ¿qué efectos da el Alzheimer? Todos lo asimilan con lo que son la memoria, que eso también en un punto vamos a entrar. Se trata de una enfermedad que cursa con demencia, ¿ok? La demencia viene a ser, como mencioné, también algo neurodegenerativo, que viene a afectar mucho las actividades. Yo puedo estar escribiendo, ustedes me pueden escuchar hablando, pero alguien que se nota con algo de demencia puede perder lo que es el habla, son esas cosas, los temblores, se olvida cómo escribir, se olvida cómo mover el mouse. Es como si regresáramos a ser más pequeños, es como si estuviéramos con un niño, vamos, o si la enfermedad se vuelve más grave, podemos incluso llegar a reconocer a esta persona como si fuera un bebé, porque ahora necesita cuidados de nosotros, ¿ok? Como tal, esta enfermedad se asocia a varios síntomas, ¿ok? Que además pueden presentar diferencias dependiendo de cada caso. Cada caso no necesariamente tiene que ser igual. Uy, él tiene Alzheimer porque... No, él no tiene Alzheimer porque él no tiene pérdida de memoria. Entonces, no, debe ser otra cosa. No, en cada persona funciona de manera diferente, ¿ok? Ahora, uno de los síntomas más conocidos, y aquí a lo mejor pueden sentirse sorprendidos, es que el Alzheimer lo asimilan mucho únicamente con lo que es alteración de la memoria. Claro, uno escucha y seguramente en algunas ocasiones, ¿cómo no te acuerdas? ¿Tendrás Alzheimer o qué tienes? ¿No? O sea, se da a entender de que Alzheimer únicamente es memoria. Y les voy a decir aquí es que realmente no es así, ¿ok? Solamente es únicamente en la memoria reciente y en la incorporación de nueva información. Si hablamos únicamente de memoria, es solamente cuando intentamos recordar algo del momento o cuando se ha incorporado memoria nueva. Como decirle, es como si yo tuviese aquí la persona y le empezara a hablar. Hola, mi nombre es Gianmarco Guevara de la Cruz, tengo 26 años y estoy realizando ya. La persona en cuestión de segundos se ha olvidado de lo que tú le dijiste.
a ese punto grave. Claro, como digo, existen diferentes tipos. Quizás a la persona le cueste un poco recordar, pero se acordar, otros simplemente les va a tomar mucho tiempo y se van a dar cuenta luego, otros simplemente no van a, es como si le entrara por uno y le saliera por el otro, tal cual la palabra. ¿Ok? Sin embargo, como mencioné, puede afectar no solamente a la memoria, afecta al lenguaje, a lo que les mencioné, que puede afectar su forma. Yo te puedo hablar, estar hablando normal porque he aprendido eso, pero como mencioné un principio, alguien que tiene Alzheimer o si tenga una demencia, es como si estuviera no es como si estuviera, está retrocediendo a como si fuera un niño, es como si estuviera retrocediendo su edad, adolescente, niño, bebé. Y por lo cual afecta su lenguaje porque se olvida cómo hablar, no tiene como que esa noción de cómo decir, que es eso mismo. También afecta lo que es la personalidad, ¿ok? Podemos conocer a esta persona teniendo sus 60 años, una personalidad extravagante, extrovertido, habla cosas, un montón de cosas, y de un momento a otro, esta enfermedad lo que puede hacer es cambiar completamente la persona e incluso no reconocerla como tal. Te pones a pensar en, él ya no es la persona que conocí, porque su personalidad cambia completamente, ¿ok? Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. También afecta lo que es el sueño. Cierra la puerta, por favor. ¿Sí? También afecta lo que es el tema de lo que es el sueño, ¿ok? Hay que también tomarlo eso muy en consideración, ¿ok? Afecta demasiado el sueño, la persona no puede dormir, no puede estar inconsciente, no puede acostarse, nada de eso, ¿ok? Otra cosa que también puede afectar es la conducta y va de la mano de la personalidad. Quizás la persona era alguien tolerante, era alguien paciente, era alguien que era digno de admirar, pero luego sus conductas cambiaron a ser como que ya no sabe cómo guardar sus cosas, ya no sabe cómo cambiarse, no sabe cómo tenía que ir al baño, por eso se orina, empieza a decir unas palabras, su carácter cambia, o sea, son esas cosas que pueden afectar. Como él menciona, alguien con Alzheimer puede afectarle toda la conducta, puede afectarle el lenguaje, la personalidad, y aquí alemán, lo que menciona, el tema del ánimo, ¿no? Puede cambiar su ánimo de un momento a otro, deja de ser tolerante y se frustra demasiado rápido, la tolerancia, ya no es tan paciente como antes, ¿ya? Y la orientación, también afecta la orientación. La persona no se va a orientar incluso si se encuentra en su casa, no va a reconocer dónde está el baño, dónde está su cuarto, inclusive dónde está su cuarto, se olvida dónde están sus cosas, lo que dejó hace un momento en la mesa, puede tener algo en la mano y dónde dejé mi lápiz? Y está en su mano. Son esas cositas, ¿ok? Que hay que tener mucho en cuenta de que no solamente se trata única e exclusivamente de memoria, ¿ok? Ahora, cómo se diagnostica esto en personas mayores? ¿Ok? Vamos a decirlo desde el punto de que nosotros queremos intentar o queremos saber si nuestra familiar o alguien en específico pueda tener esta enfermedad. Aquí se lo voy a decir. Eh, el diagnóstico como tal se basa únicamente en evaluaciones, ¿ok? No es que yo me pare aquí al costado, yo puedo deducir únicamente algunas cosas como se está olvidando muy rápido las cosas, eh, se ha vuelto un poco más renegón, vamos a decirlo con esa palabra coloquial, ya no realiza las cosas como antes, y eso es lo único que podemos decir, pero lo que nos va a dar base a que realmente tenga esta enfermedad, porque únicamente tú estás dando solamente como que un prediagnóstico, es esto, llevarlo a un profesional. Eso es clarísimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque te realizan una serie de evaluaciones médicas, ¿ok? Que van a incluir el historial clínico para verificar qué es, cómo la persona, como que si tuvo algún tipo de enfermedad, si tuvo algún tipo de accidente, van a preguntarles desde su nacimiento, ¿qué historial clínico se basa en eso para descartar algún tipo, si la persona consume algún tipo de estupefacientes, si consume mucho medicamento, y son esas cuestiones que van a dar, como tal, a las causas que ya presenté antes, ¿ok? Se van a hacer un examen físico para ver si no tiene algún golpe, ¿no? Y examen físico y neurológico, ¿ok? Estamos hablando que capaz le vayan a hacer un EEG, que es un encefaloendocardiograma, disculpen. También se le pueden hacer todo ese tipo de situaciones para ver si realmente existe algo que las personas exteriormente no puedan verlo. Y también las pruebas de diagnóstico, que son pruebas para descartar si la persona sabe aún escribir, si sabe aún leer, si sabe aún escuchar, reconocer algunos sonidos. Son una serie de exámenes que se van a realizar que nosotros como
si no somos profesionales como tal dentro del ámbito, no podemos diagnosticar como tal únicamente hablándolo o solamente viéndolo, ¿ok? Se le van a realizar pruebas de memoria, otras habilidades cognitivas, además de análisis de sangre para descartar otras causas de demencia. Pero como tal, lo que define de manera más certera son los estudios de imágenes cerebral. Como tal, lo que va a definir, van a fijarse únicamente en eso y van a fijarse en esto que mencioné al principio, que a lo mejor ven que hay una acumulación de depósitos anómalos, como lo mencioné, de betamiloide y ATU. O sea, son cuestiones de que van a darlo como un chance, van a tener su hoja, van a ir marcando y van a decir, bueno, sí tiene y ya pasó, ¿no? Pero ahora, para ser un poco más preciso exactamente de lo que llevan estos exámenes son la evaluación clínica e historia médica, cuestión que es una historia que no se hace ese mismo día, sino que se va llevando a cabo durante una serie de días o meses, se puede ir alargando. Las evaluaciones neurológicas que les mencioné, lo de las pruebas de atención, de memoria, para ver cómo está bien, y de alguna otra manera eso también lo va a ayudar a reforzar. Los exámenes médicos y de laboratorio, los estudios de neuroimagen, que mencioné que van a ver si el tema del cerebro, si existe algún tipo de daño, a lo mejor hay un tipo de tumor, a lo mejor hay un tipo de otra enfermedad que está apoyando como tal para que se genere el Alzheimer, o sea, son una serie de factores que van a darse cuenta únicamente los profesionales, ¿ok? Pero también existen otros factores que se le van a realizar como tal entrevistas con familiares o cuidadores, ¿ok? Y también cuando ya se dé como tal todos estos puntos, se va a tomar algo muy en cuenta y es poner la clasificación de diagnóstico. Si la persona se encuentra en un rango leve, si se encuentra en un rango moderado o si se encuentra en un rango grave. Ah, en base a qué diagnóstico saque, se va a hacer la intervención y el tratamiento, ¿ok? A una persona que es leve no le van a poner el mismo tratamiento que a alguien grave, porque si bien es cierto que tienen la misma enfermedad de Alzheimer, son grados diferentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque a alguien grave seguramente le van a poner un cuidador, le van a hacer diferente tratamiento. Mientras que a uno leve saben que va a tener que ser algo un poco más básico, pero previniendo, porque como mencioné, es una enfermedad neurodegenerativa. Que recuerden, esto quiere decir que la enfermedad va a seguir avanzando, ¿ok? Puedes ir haciéndolo más lento, pero la enfermedad va a seguir su paso, ¿ok? No es una enfermedad que tenga una cura como tal, no es que hago estos tratamientos y no, a medida que tú vas avanzando en los grados, van a existir diferentes tratamientos para ti, ¿ok? Pero van a ser personas que van a ser un poco, ya no van a ser como quien dice autodependientes. Ahora, para los que ven la charla, para los que conocemos, para los que tengamos quizás, queramos recomendarle esto o tengamos algún conocido, vamos a brindar lo que son unos hábitos que se vamos a recomendar para lo que es la prevención del Alzheimer, ¿ok? Para evitar estas causas que mencioné al principio, que vendría a ser la edad, los factores cardiovasculares, la genética, esos son los factores que mencioné, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían esos hábitos, ok? Hay que tener mucho en cuenta que llevar una vida de hábitos saludables de por sí no solamente te va a ayudar al tema de la prevención del Alzheimer, sino te va a llevar a derivar muchas enfermedades que a lo mejor cuando estás en una edad más avanzada, puedas evitarlo, ¿ok? No solamente estos hábitos que te recomiendo son necesariamente para la enfermedad del Alzheimer, no, tienen que ser en general para la edad que vayas a tener en un futuro, ¿ok? Y es mejor prevenirlo desde antes, porque de lo contrario, cuando queramos hacerlo luego, va a ser un poco más complicado o simplemente ya no se va a poder hacer nada, ¿ok? Entonces, tener una vida más saludable es el principal punto, ¿no? Que de por sí, cuantos más factores de riesgo se eviten, menor será la posibilidad de padecerlo, ¿ok? Ahora, en ese sentido, vamos a recomendar, ¿no? Seguir una dieta rica en frutas y vegetales, ¿ok? Si no te gustan algunas frutas, elige las que más te gusten, siempre consume vegetales y eso va a ayudarte con el tema de tu dieta. Claro que aquí te menciono solamente eso, pero de por sí, si tú quieres tener una dieta más estricta, ir con un nutricionista y ellos mismos te van a brindar lo que es un menú, ¿ok? Un menú te van a brindar, incluso un informe diciéndote este es tu peso y tu peso deseado es hasta aquí. Para tu edad, pum, y ellos te van a brindar lo que es tu menú y tienes que consumir únicamente lo que te mencionan ahí, que todo tiene que ser saludable, nada de frituras, nada de gaseosas y eso por el estilo. Otro punto muy importante es no fumar, ¿ok? No fu Uno de vez en cuando puede darse el gusto, que no pasa nada con eso, pero este, se debe evitar lo que es en exceso,
¿ok? Porque nunca sabemos si realmente solamente por un breve consumo podemos evitar esto o si realmente existe sea una consecuencia de lo que esté pasando y hay que tomarlo mucho en cuenta eso. No consumir bebidas alcohólicas, igual que no fumar, ¿ok? Todo esto que les estoy mencionando de no fumar y no consumir, de por sí afectan al cerebro, ¿ok? De por sí, tomen en cuenta eso, afecta al cerebro muy grave. Y ni siquiera es a largo plazo, porque es al momento. Imagínate eso consumiéndolo diario, 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 el cerebro va a estar así, ya que toman mucho en cuenta eso, ¿ok? Practicar ejercicio de forma regular. Claro que no te digo que hagas ejercicio todos los días, independientemente de cómo sea tu cuerpo, vas a tener que ir quizás 5 veces a la semana, 4, 3, 2 o inclusive hasta una, pero lo recomendable va a ser de 2 a 3, ¿ok? Sí o sí. Se tiene que basar en una rutina que te lo puede brindar el mismo gimnasio, ¿ok? Otros consejos más prácticos que quizás puedas hacer para ser más precisos, para cuidar tu salud cardiovascular en el día a día y obviamente disminuir el riesgo de Alzheimer, se encuentra lo que es comer sano, lo que mencioné, tener una dieta, brindar ir al nutricionista, porque él es el que mismo te va a brindar, nada de ver YouTube, porque son dietas diferentes, te lo va a decir el mismo profesional y te va a decir, tienes que consumir esto porque tu cuerpo y tu peso y tu sangre te lo dicen. Entonces tienes que tomar mucho en cuenta eso. Muévete, evitemos el sedentarismo, como mencioné, no hay que estar sentados todo el tiempo, realmente el cuerpo tiene que estar en constante movimiento. Tómenlo como si fuéramos un pez, ¿no? Los peces si no se mueven o los tiburones si no se mueven, se mueren. Entonces, aquí es diferente porque si nosotros estamos sentados todo el tiempo, podemos llamar a enfermedades que no queremos, pero ahora conocen ese tema. Así que en algún momento quizás hablaremos más específicamente sobre el sedentarismo, cómo evitarlo, una prevención como tal, cómo podemos darnos cuenta de esto. Son esas cuestiones, ¿ok? Que a lo mejor vamos a hablar más adelante si les gustaría hablar sobre este tema. Dormir bien, eso es muy claro. No hablo de que te tengas que dormir 8 de la tarde, no. Para diferentes edades se tiene que dormir diferente. Para un niño tiene que dormir de 10 a 12 horas. Para alguien que es adolescente o universitario tiene que dormir de a 8 a 10 horas. Y luego los que son ya más ancianos tienen que dormir igual, no pasa nada, de 8 a 10 horas. Pero nunca 5, nunca 4, nunca 3, nunca 2. Se sobreentiende que puede existir el trabajo, se puede sobreentender de que tengas responsabilidades, pero el sueño es importante, igual de importante que como tú tienes que desayunar, igual de importante como tú tienes que almorzar, e igual de importante como tú tienes que cenar, que te tienes que duchar, sabes que te tienes que lavar los dientes, ya, es igualito, igualito tú tienes que dormir tus horas, tómalo como si fuera parte de, y no puedes evitarlo. Uy, ya son las 10, pero no, me tengo que acostar. Tu sueño es más importante porque a la larga uno va a estar en quejas, créanme, ¿ok? Controlar la presión arterial alta, ¿ok? Siempre hay que ir controlando nuestra presión para ver si está correctamente. El colesterol, no consumamos muchas grasas, hay que tomar ciertas cantidades que solamente el cuerpo de por sí puede mantener. El azúcar, ¿ok? No consumir tantas gaseosas, tantas bebidas azucaradas. Muchos recomiendan la stevia, muchos recomiendan lo que son los edulcorantes, pero realmente con mínimas cantidades puedes hacer una gran diferencia. Nadie te dice que no consumas azúcar, simplemente consume de manera moderada. Como quien dice, el alcohol en exceso es dañino, fumar en exceso es dañino, hasta tomar agua en exceso es dañino, créanme. Todo tiene que ser de manera moderada, ¿ok? Y tiene que también controlar tu peso. Si tú tienes una edad y un tamaño, el mismo nutricionista te va a decir, si eres alguien que, como si fuera mi contextura, que mides 1,74, tienes 26 años, ok, tú deberías estar entre un peso entre 60 y 70, ¿ok? Ya me dijo todo con eso. Tengo que estar entre 60 y 70 y no tengo que sobrepasarme de eso porque de lo contrario puedo tener aficiones diferentes a las que yo estaba buscando desde un principio, ¿ok? Ahora, tenemos lo que son los tratamientos, ¿ok? En un momento ya vamos a ir finalizando, sin embargo voy a dar algunas otras pautas, ¿ok? De lo que más o menos quiero mencionar. No existe, como mencioné, un tratamiento exacto. Yo te puedo decir, haz esto de aquí, te puedo dar la prevención, que eso es claro para cualquier tipo de enfermedad que pueda estar, pues se pueda tener. Pero así como tal, en el tema, únicamente del tema del Alzheimer, y al igual que otras enfermedades, claro que hay algunos que sí se pueden tener tratamiento, pero en el caso del Alzheimer,
no existe como tal una evidencia, ¿ok? Un tratamiento como tal definitivo. Y como te menciono, yo te lo puedo mencionar, pero no necesariamente tómalo como, ya bueno, en la charla dijeron que debo tomar fármacos. Voy a buscar qué fármacos puedo. No, tómalo como son ciertos, esto es como que un medio informativo, que es un medio informativo. Si nosotros tenemos un familiar que tiene Alzheimer, no vayamos y le digamos, aquí menciona de que los fármacos son importantes, tenemos que llevar terapias. No, ¿ok? Hay que tomar mucho, mucho, mucho eso en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, existen ciertos procedimientos que se llevan a cabo en base a la gravedad, porque menciono, como lo recuerdo, existe lo que es leve, moderado y grave, como también puede existir una persona que no necesariamente le afecta la memoria, a otra le afecta el lenguaje, a otra la personalidad, a otro el carácter, ¿ok? Y la conducta también de paso, ¿no? Entonces, son diferentes cosas que van a servir de acuerdo a cada persona. Existen lo que son los fármacos para ralentizar lo que es la enfermedad. Ralentizarlo, ojo, que van a potenciar la acción de las neuronas que aún quedan vivas y frenan la enfermedad y hacen que vaya más lentamente, pero ojo, en ningún caso de los fármacos esto evita en que la enfermedad se propague. La enfermedad va a seguir ahí, únicamente estás frenando y estás haciendo que simplemente sea un poco más lento. ¿Ok? Van a existir lo que son terapias para los síntomas, los cuales van a usar tratamientos para diferentes síntomas que puedan ser un prejuicio para el paciente y su familia, como pueden ser los trastornos del ánimo, del sueño y de conducta, ¿no? Si en algún momento este familiar ven que tiene algo similar, en base a esos síntomas se van a hacer las terapias. Y como dije desde un principio, ¿no? Que son estos de aquí, que si vemos un síntoma como el lenguaje, tiene que fortalecer el lenguaje. Si vemos que la personalidad, terapia para medir un poco más el tema de la personalidad. Uy, que tiene insomnio, vamos a llevar terapia para el sueño. Uy, no se orienta bien, terapia de orientación y atención. El ánimo, uy, una terapia emocional, una terapia ahí cognitivo-conductual, o la conducta, cognitivo-conductual. Uy, tiene todo, ya, lleva todas las terapias, pero tiene que basarse únicamente en los síntomas que esta persona presenta, ¿ok? Luego, tenemos lo que son, mantener la mente activa, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Siempre estar preciso en mantenernos en talleres, ¿ok? Esto es muy importante porque van a ayudar mucho. Si nosotros en nuestro hogar, por ejemplo, porque aquí nos menciona de que podemos hacer talleres en nuestro hogar, como también podemos ir a talleres, son cuestiones de cómo tengamos nosotros lo que es una disposición, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos lo que es un talleres que nosotros conozcamos, hay talleres como tal un montón, ¿ok? Y no necesariamente el taller se llama taller para prevenir el Alzheimer, taller no, se pueden llamar como terapias para atención, terapias para orientación, terapias de memoria, terapias de lenguaje, todo eso funciona, ¿ok? Si no tenemos la disposición, como le menciono, para estimularnos cognitivamente, no necesariamente presencialmente, también puedes montar un taller en tu casa, ¿ok? Si eres una persona que quiere empezar ya a manejar eso, se puede realizar sin ningún tipo de problema, ¿ok? Ahora, para brindar lo que son unas pequeñas conclusiones, mantener lo que es la mente activa va a fortalecer las conexiones neuronales, ¿ok? ¿A qué me refiero con mantener la mente activa? Me refiero a esto, de que nosotros tenemos que tener siempre mantenernos atentos, evitar el sedentarismo, como menciono, y ir a talleres, ver pruebas. Y si vemos que nosotros no podemos, existen lo que son las terapias como las que nosotros realizamos, ¿no? Que hacemos lo que son estimulaciones cognitivas para diferentes edades, en las que nosotros podemos evitar, o bueno, si quieres fomentar, no necesariamente tienes que tener Alzheimer, como te menciono, en todo momento puedes estimularte tú solo. Existen los juegos de rompecabezas, armar rompecabezas, eso está muy genial. Yo siempre pruebo armar rompecabezas, armar juegos lúdicos, jugar cartas. Eso, aunque no lo crean, estimula, no solamente te divierte, sino que también te estimula mucho el tema del cerebro, ¿ok? A eso me refiero con mantener la mente activa, dado que va a fortalecer las conexiones neuronales, ¿ok? Las relaciones sociales también estimulan la memoria y el lenguaje. De por sí el ser humano es alguien que es alguien socialmente activo en el sentido de que tiene que estar rodeado de personas para aprovechar ese reconocimiento, conocimiento de otros, aprendizaje de otros, ¿no? Ustedes apoyándose de otras personas, yendo a talleres o con familiares o con personas conocidas, van a ayudar mucho a la estimulación de la memoria y del lenguaje, porque quizás conozcas, vas a ver que tienes
tus neuronas van a encenderse cuando estás con otra persona, cuando estás solo, no se van a activar. Existen esas cuestiones, ¿ok? Que de por sí yo recomiendo mucho estar siempre socialmente y no solamente encerrarse en que si yo en algún momento tengo la enfermedad o si de por sí no tengo una enfermedad, pero estoy solo ahora mismo, por ejemplo, no, de por sí tienes que estar siempre rodeado, ¿ok? Ahora, el aprendizaje continuo va a ayudar, ojo, a retrasar el deterioro cognitivo, ¿ok? No, tenemos que estar en constante aprendizaje. No quiere decir, por ejemplo, de que si yo terminé mi colegio o si terminé mi universidad o si me terminé un diplomado, deje de estar nutriéndome de información. No, nosotros tenemos que estar en aprendizaje continuo. Y no me refiero, obviamente, a, uy, tengo que hacerme otra carrera. No, pueden ver videos, quizás haciendo trivias, como por ejemplo ver videos informativos, nutriéndose. Lo que yo nunca recomiendo es ver mucho la televisión, porque de por sí eso envenena la mente, pero yo siempre he sido consciente de que no se debe ver mucho la televisión porque nos mete información que no va a la par y que no nos aporta en nada. ¿Okay? El tema de la farándula, las celebridades, no aporta en nada. Ver videos más informativos, como trivias, como menciono, historia, ¿no? Noticias que sean importantes, ¿no? Esas cuestiones nos van a ayudar con el tema de nuestro aprendizaje, ¿ok? Van a ayudar mucho al tema de retrasar este deterioro cognitivo. Y ojo, cuando llegamos a una edad, 60 años, estamos ya en un deterioro cognitivo, como menciono. Sin embargo, podemos retrasarlo y podemos alargar nuestra vida un, mucho más de lo que se tenía pensado por no tener un aprendizaje que teníamos pensado realizar, ¿ok? La estimulación mental no cura, es lo que mencioné hace un momento, pero te va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Es donde yo pongo opciones. ¿Prefieres no hacer nada y decir, bueno, de qué me sirve ir a esos talleres? ¿De qué me sirve estudiar esto, estos aprendizajes, si de todas maneras me va a dar el alce? ¿De qué me sirve? ¿De qué me va a servir estar haciendo de esta manera si igual me voy a poner así? Igual voy a perder la memoria, ya para qué, ya estoy viejo. Y créanme que eso que yo estoy mencionando lo dicen muchas personas, y por no querer decir la mayoría, pero son muchas personas que dicen eso. Ya estoy viejo, ya para qué, ya viví. Y realmente cuando se llega a ese punto de vida, hay que tener mucho en cuenta que hay que preocuparnos mucho por nosotros, por cómo estamos llevando nuestra vida, y no solamente preocuparnos por nosotros, sino también preocuparnos por lo que tenemos en nuestro entorno, ¿ok? Por eso menciono mucho de que si bien es cierto que del todo no vamos a retrasarlo, pero en algún momento va a seguir avanzando, vamos a mejorar nuestra calidad de vida y podrías actuar incluso mejor que alguien pensado. Por eso muchas personas van y dicen con alguien, dicen, oye, esa persona tiene como casi 90 años y míralo, está en pie, te habla, te escucha, a veces te canta. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona tiene una buena estimulación mental. Ya no pensará igual que como tenía 50, 40 años, quizás ya no camina igual, quizás ya no te habla igual, quizás ya no escucha igual, pero sin embargo lo ves parado y ves que está disfrutando de su vida, ves que está muy tranquilo, ves que está muy feliz. Y hay personas que incluso así llegan hasta los 100 años. ¿Por qué? Porque supieron manejar su vida correctamente. No solamente estamos hablando de estimulación, sino también han cuidado su alimentación, su estilo de vida como tal. ¿Ok? Y aquí el punto importante, que es justamente de lo que estoy hablando. Un estilo de vida saludable va a potenciar la salud cerebral. ¿Ok? Siempre hablo sobre bienestar mental, siempre hablo sobre temas del cerebro y, y cuando hablamos de eso es igual de cuando tú estás comiendo. Yo siempre voy a poner ese ejemplo. Miren todo, miren la salud mental como si tú te preocuparas por saber que te tienes que duchar hoy, sabes que tienes que llegar a tu trabajo temprano, sabes que tienes que comer en la mañana, en la tarde, un almuercito, sabes que tienes que tomar tu pastilla, es lo mismo, ¿ok? Tienes que potenciar tu cerebro de alguna otra manera para que estés potencialmente correctamente, ¿ok? Entonces, dados todos estos puntos, me cabe recalcar, ¿ok? Antes que nada, para los que se hayan encontrado presentes, realmente muchas gracias por esta charla. Ha sido una charla un tanto, no tan corta, sin embargo, es más como que muy informativo, ¿no? Más que nada para vender esta información y siempre mencionar de que no necesariamente va para las personas que tengan la enfermedad, o sea, no. Como tal, el tema es mantener la mente activa y prevenir el Alzheimer. Estamos hablando de una prevención y también no necesariamente para nosotros, sino para personas que quizás conozcamos y creamos que tengan, y hay que decirlo, como tal, no hay que no hay que dejar esperar o alargar cuando ya vemos estos tipos de causas como las que mencioné, ¿no?
si vemos que está afectado su lenguaje, su conducta, su personalidad, son esas cuestiones que tenemos que saber cuidar, ¿no? Y es muchísimo mejor prevenir a esperar a que pase algo. Y si estamos con una persona que no quiere simplemente de nuestra ayuda, aporta la ayuda suficiente que tú creas necesaria, ¿ok? Apórtalo, aporta toda la información que tú veas necesaria, pero si ves que estás malgastando, no puedes hacer mucho más, ¿ok? Lo máximo que puedes hacer es dejárselo y mencionar de que quisiste ayudar, pero si la persona no pone de su parte, entonces no podemos hacer más. No podemos decirle, no estamos hablando con un bebé como tal, ¿no? Pero sin embargo hay que ser maduros y hay que ser muy precisos y muy rectos. Si en algún momento queremos realmente ayudar a esta persona, hacer todo lo posible. Pero si no cabe en nuestra posibilidad de seguir haciéndolo, entonces lo mejor sería dejarlo hasta ese momento. ¿Ok? Entonces, como mencioné, esta fue la charla número 19. Van a haber muchísimas más charlas más adelante. Recordarles que nosotros hacemos otro tipo de charlas que vienen a ser para pareja y también para adolescentes, que son los días martes a esta misma hora, a casi la 1 de la tarde, donde tanto yo como los demás licenciados hacemos charlas diferentes donde ustedes pueden consultar. Ojo que es una plataforma de TikTok, ¿ok? La plataforma se encuentra aquí también en Facebook, donde ustedes pueden darle clic y lo manda directamente. Está como Centro Psicológico de Quimoción, donde pueden buscarlo sin ningún problema. Claro, ahí pueden realizar más preguntas, mayor informativo, y nosotros podemos estar incluso respondiéndoles en otros videos, ¿ok? Para que tengan una idea más clara y no solamente la idea quede al aire, ¿ok? Entonces, esto sería todo por el momento. Recordarles que hay que cuidar mucho el tema de nuestra salud mental, así como cuidamos nuestra salud física. Y nos estaríamos viendo, o en este caso con las demás licenciadas, sobre la siguiente charla. ¿Ok? Muchas gracias.